Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a mapear de una forma muy visual y paso a paso ese ecosistema tan fascinante que vive justo en la frontera entre el hardware y el firmware. Ya sabéis, mucho antes de que veamos el logo del sistema operativo cargando en pantalla, ocurre un viaje microscópico que es absolutamente crítico. Así que vamos a descubrir cómo es exactamente ese primer latido de la máquina. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 5 puntos. Primero, el ecosistema del hardware. Segundo, la bóveda física, la EEPROM. Tercero, la evolución de BIOS a UEFI. Cuarto, veremos el viaje del arranque y terminaremos con el punto 5, riesgos y actualización segura. Empezamos por el principio. Sección 1. El ecosistema del hardware. Si nos alejamos un poco para ver la perspectiva macro, notaremos que todo este sistema se estructura en 4 capas que están perfectamente apiladas e interconectadas. Fijaos en cómo este esquema ilustra a la perfección el recorrido, subiendo desde la mismísima base física de la placa base hasta llegar a la interfaz de usuario con la que interactuamos a diario. Y si desglosamos esta pila informática de una forma más pedagógica, nivel por nivel, la cosa queda muy clara. El sistema operativo, allá arriba en la capa 4, es simplemente el tejado del edificio. Debajo habitan las reglas lógicas, el firmware en la capa 3, que a su vez reside físicamente dentro de un microchip, la EEPROM en la capa 2, y por supuesto todo el conjunto se apoya firmemente en los cimientos, el hardware puro de la capa 1. Es una jerarquía estricta pero vital para que todo el tinglado funcione. Vamos a profundizar. Sección 2. La bóveda física, la EEPROM. A ver, este pequeño componente cuadrado que vemos aquí, soldado directamente a la placa, esa es la memoria EEPROM. Esencialmente es un chip de estado sólido, no volátil y reprogramable. Imaginadlo como una auténtica bóveda acorazada en medio del circuito. Su trabajo es salvaguardar las instrucciones más críticas del sistema de forma permanente. Literalmente, podemos desenchufar el equipo de la red eléctrica durante años, sin una gota de corriente, y esta pequeña bóveda mantendrá todos sus datos vitales a salvo. Pero claro, la gran pregunta ¿es esta bóveda indestructible? Pues no. Físicamente tiene un límite mecánico bastante claro, y ese número ronda los 100.000. Aproximadamente ese es el tope de ciclos de escritura y borrado que la arquitectura interna de la EEPROM puede soportar antes de empezar a sufrir un deterioro irreversible a nivel del silicio. Y ojo, porque hay factores ambientales que aceleran muchísimo esta degradación, como el calor extremo dentro del chasis o las fluctuaciones constantes de voltaje. Pero aquí es donde brilla la ingeniería. Para mitigar esto y alargarle la vida al componente, se usan técnicas avanzadas como la nivelación de desgaste, over leveling. Básicamente, esto reparte el estrés de las escrituras por todo el chip de forma uniforme para que rinda al máximo durante años. Ahora bien, no todas las bóvedas están fabricadas igual. Si observamos las arquitecturas de almacenamiento a nivel industrial, tenemos 2 opciones principales que cumplen propósitos muy distintos: SPI Flash y NOR Flash. Vamos a contrastar ambas arquitecturas para entender su aplicación real. Para los ordenadores que usamos en el día a día, el estándar absoluto es la SPI Flash. Es una memoria de acceso secuencial y sobre todo es muy asequible de fabricar. Sin embargo, cuando hablamos de dispositivos de infraestructura crítica, como un router médico que monitoriza constantes vitales, ahí la dependencia recae sobre la NOR Flash. Esta última permite acceso aleatorio y ofrece una fiabilidad altísima, aunque claro, el coste es significativamente mayor. No se la juegan. Pasamos a la sección 3, la evolución de BIOS a UEFI. El habitante original de nuestra bóveda es el mítico BIOS. ¿Y qué es exactamente? Pues es el firmware fundamental, el cerebro lógico que funciona como un puente indispensable entre el metal inerte y el software. Su directiva principal es despertar los componentes, someterlos a pruebas muy rigurosas y hacer el relevo seguro para que el sistema operativo principal tome por fin las riendas. Lo verdaderamente fascinante de esta diapositiva es ver el tremendo salto evolutivo que hemos dado. Hemos pasado de un BIOS tradicional, en modo texto, bastante restrictivo y con un límite arquitectónico para discos de solo 2 terabytes, al entorno moderno del UEFI. Un entorno con una interfaz gráfica completa, que podemos usar con ratón, que soporta volúmenes masivos de almacenamiento de hasta 9 zettabytes y que además añade capas criptográficas súper necesarias hoy en día, como el Secure Boot. Un cambio absoluto. Llegamos a la sección 4, el viaje del arranque. Es hora de ver la teoría en acción. Todo comienza en lo que llamamos la fase 0. Es el instante preciso en el que apretamos físicamente el botón de encendido del ordenador. Ese clic envía un único pulso eléctrico directo por la placa base. Un chispazo fundacional cuya única misión es despertar a la EEPROM para que inmediatamente suelte el código de arranque hacia el procesador central.
A partir de ahí, arranca el proceso POST, la autocomprobación de encendido. Estudiándolo paso a paso, es una secuencia súper metódica. Primero se verifica la CPU, luego se testea la RAM, los discos y finalmente los periféricos básicos. Este escrutinio es innegociable porque necesitamos atrapar cualquier fallo letal de hardware al instante. De ahí vienen esos famosos pitidos de diagnóstico de la placa, que nos avisan antes de que un proceso defectuoso intente cargar algo más complicado. Si ese test se supera, entramos en el paso 2. El firmware hace inventario de todos los componentes y los configura. Pedagógicamente, este punto es clave porque es nuestra ventana de interrupción voluntaria. Es esa pequeña fracción de segundo en la que si machacamos la tecla correspondiente, detenemos el flujo para entrar al menú y cambiar el orden de arranque, hacer overclocking o tocar los voltajes manualmente. Y para culminar el viaje, en el paso 3, el UEFI localiza activamente el sector de arranque, extrae un minúsculo programa llamado cargador de inicio y lo sitúa directamente en la RAM. En este mágico instante de traspaso de poder, el firmware le cede el control absoluto del hardware al núcleo del sistema operativo. A todos los efectos prácticos, la máquina acaba de cobrar vida. Y por fin pasamos a la última sección, sección 5, riesgos y actualización segura. Ahora tenemos que ponernos serios y hablar del flashing o flasheo. Se trata de borrar por completo, de forma electrónica, las instrucciones alojadas en la bóveda de la EEPROM para inyectar un código totalmente nuevo desde cero. Es una intervención casi quirúrgica en la capa fundamental. Normalmente es la única manera de parchear agujeros de seguridad muy graves o de conseguir que la placa reconozca procesadores nuevos que no existían cuando la fabricaron. Pero, y este es el punto crucial, los riesgos son monumentales. Esto no es como cuando actualizamos un documento de texto. Si durante este proceso sufrimos un corte de luz, si inyectamos una versión incompatible o si el archivo estaba corrupto, las consecuencias para la capa base de la máquina son sencillamente devastadoras. No hay vuelta atrás fácil. En la industria, a este desastre absoluto lo llamamos breaking. Si se interrumpe la escritura, nos quedamos con un código a medias que el procesador es incapaz de leer. Sin ese código base, el sistema no puede ni ejecutar el proceso POST. La placa base pierde instantáneamente su capacidad de arrancar y queda, literalmente, tan inútil como un ladrillo decorativo. Es el nivel máximo de riesgo técnico que podemos enfrentar. Por eso enseñamos este estricto protocolo de seguridad de 4 pasos que es innegociable. Paso 1. Verificación matemática exacta del modelo para bajar la imagen correcta. Paso 2. Usar un sistema de alimentación ininterrumpida, un SAI, para que un apagón no nos arruine el día. Paso 3. Flashear siempre desde un entorno seguro, usando las herramientas del propio menú UEFI. Y el paso 4. Paciencia absoluta. Prohibido tocar botones o forzar reinicios mientras vemos la barra de progreso avanzar. Y así terminamos. Este viaje tan minucioso, desde ese primer chispazo eléctrico hasta el despertar del sistema operativo, nos muestra la increíble coreografía que ocurre a diario entre el hardware y el código base. Cada nueva generación es más rápida, sí, pero infinitamente más compleja. Y eso nos deja con una reflexión bastante provocadora. A medida que estos componentes se vuelven aún más microscópicos e invisibles y las ciberamenazas avanzan a un ritmo exponencial, ¿cómo creéis que se diseñarán las futuras capas de seguridad integradas a nivel atómico en el silicio? Dejaremos esa fascinante pregunta abierta. Ha sido un verdadero placer guiar esta exploración paso a paso y nos vemos en el próximo análisis.